Casi 1 millón de personas en la calle auxiliando las labores de rescate, 4,000 militares, 200,000 personas también en las calles y en los pueblos y en las ciudades de Morelos, al igual que cerca de 4,000 scouts y así muchas otras cuentas sobre la impresionante, nuevamente, solidaridad y auxilio de la población civil en estos sismos, en coordinación y trabajando con la autoridad. Pero después de esto, después del rescate, ¿hacia dónde va el recuento de daños de los sismos? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Como les decía en la introducción, cerca de 1 millón de personas han estado en las calles de la Ciudad de México y otras del centro del país azotadas por el terremoto de hace un par de días en auxilio a la población civil, en ayuda humanitaria para las labores de rescate. Las cifras son impresionantes y hasta cierto punto dan la magnitud de las tragedias y de la destrucción que se ha vivido en la capital de la República, así como en los estados de Morelos y de Puebla. Antes había sucedido, por supuesto, en el sureste. Ahora que avanza, pero se aproxima, digamos, el fin del periodo de rescate y del auxilio de víctimas, comienza a surgir la pregunta sobre cuál es la dimensión de los daños que se han vivido en este desastre, en esta contingencia. Y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros hoy para platicar, compartir sus puntos de vista, sus experiencias, porque además una enorme información sobre lo que ocurrió en 1985 cuando era subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y luego también ocupó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. Roberto Aybenchutz, muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Un placer. Con mucho gusto, un placer muchas tenerte. Gracias por la invitación. No para hablar de este tema, pero sí hablar contigo, desde luego. Me gustaría comenzar platicando, en efecto, antes de entrar al aire comentábamos, prácticamente te ha tocado todo. Has visto casi todos los grandes eventos que han azotado como terremotos a la Ciudad de México, y una de las cuestiones que evidentemente la gente comenzó a preguntarse desde los primeros minutos después del desastre es si estábamos ante una situación como la de 85, si la magnitud y el alcance de los daños pudiera tener algún punto de comparación, y me gustaría justo comenzar contigo con ese tema. ¿Cómo distinguirías o cuáles serían, digamos, tus primeras impresiones sobre las diferencias entre lo que ocurrió en 85 y lo de hoy? Bueno, en primer lugar yo diría que cualquier pérdida, por pequeña que sea, es muy grave y es muy difícil comparar. Pero la magnitud de los daños del 85 fue enormemente mayor que lo que se tiene ahora. Lo cual no quiere decir que lo de ahora sea menor o sea pequeño, ¿no? Es decir, los daños ahora son también muy graves, y a diferencia de lo del 85, los daños fuera de la ciudad ahora son muy graves en otras zonas. En Morelos. Puebla, en Morelos son muy graves. Y claro, en la Ciudad de México también, sobre todo por el tamaño de la Ciudad de México. Simplemente para poner un dato, estaba leyéndolo, en 85 tú estabas en SEDUE, en Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en esa oportunidad en la Ciudad de México se les cayeron 800 edificios. Lo que tenemos reportado hasta ahora de los que se derrumbaron son 40. Por supuesto, coincido, no se pueden hacer comparaciones sobre mejor o peor, pero sí es un dato que ilustra el reto que enfrentaron en ese momento y el que hoy tenemos. Así es. Pues sí, la magnitud es distinta. La ciudad ahora es mucho más compleja de lo que era en el 85, y eso no ayuda para nada al rescate, y eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Es decir, cualquier acción de rescate en este momento es
mucho más difícil de lo que era en el 85. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Porque la ciudad es mucho más grande y mucho más difícil y mucho más compleja de operar. Simplemente los congestionamientos de tránsito que tuvimos ayer y antier, pues no tienen parangón con lo que se tenían en el 85, ¿no? Es otra dimensión. Para las tareas, digamos, de auxilio y rescate de la población. Para poder mover el auxilio para el rescate de la población. Y esto se ha venido acumulando y son problemas que no ocurren como un desastre en un momento específico, sino que es un desastre acumulativo. ¿Sí? Son temas que se van acumulando. Sí, yo creo que es un desastre que en días normales tengamos que utilizar 2 horas para ir de aquí al Paseo de la Reforma. Eso ya es un desastre, sin que haya ocurrido ningún cuestión de orden natural, ¿no? Simplemente hemos complicado tanto el funcionamiento de nuestra ciudad que ya es muy difícil vivir en ella. Tengo vía telefónico, déjame conectar rápido con esta misma pregunta a Fausto Barajas, ex subsecretario de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes. Fausto, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Igual, Pepe, un gusto saludar al auditorio. Roberto Ibenschutz nos decía que después de la experiencia que tuvo en 85, una de las diferencias con la actual es, Fausto, el que la ciudad se ha hecho muchísimo más compleja, más problemática, incluso en términos de movilidad, y eso es un obstáculo adicional para las tareas de rescate que se están haciendo desde hace un par de días y que no deberán seguramente o no podrán durar mucho más tiempo. Sin duda, desde el 85 hasta ahora, bueno, la ciudad ha cambiado dramáticamente, simplemente son 32 años lo que ha pasado. Lo hemos visto en estos días, el tráfico ha sido la locura, y relativamente al 85, que digamos la caída de edificios o que están dañados son menores a lo que ocurrió en el 85, claramente vemos que la movilidad sí es un tema que ha complicado, supongo, los movimientos de los cuerpos de rescate o de las áreas de protección civil para llegar a los lugares o de las fuerzas armadas para rescatar. Sin duda la ciudad se ha complicado muchísimo, obviamente ha crecido en 32 años, lo cual un evento como el que acabamos de experimentar pone a reto la movilidad y pone a reto a las instituciones que operan aquí en la ciudad y las federales. Otra diferencia importante con el de 85, Roberto, estábamos platicando también antes de estar al programa, es, a ver, las zonas afectadas. Llama la atención 2 cosas. Una, que haya azotado Benito Juárez y Coyoacán, que tienen, digamos, Coyoacán especialmente suelo duro y que no fue especialmente afectada en 85, y que muchas de las construcciones que se han venido abajo, estoy pensando en la de Portales, hubo un edificio en Portales, y otros de Benito Juárez, son edificios nuevos. Sí, eso sin tener pruebas en la mano, pero en primera instancia hace pensar en fallas fallas técnicas en la construcción, no cumplimiento de la normatividad, irresponsabilidad en la construcción. Pero, insisto, esto habría que checarlo en los casos específicos y particulares porque no se puede generalizar, ¿no? Así es, Fausto, ¿cómo lo ves tú, este otro punto? Obviamente con toda la prudencia del mundo, y estamos a unas cuantas horas de sismo. Y bueno, también, José, que el 85 y el sismo de hace unos 2 días tuvieron epicentros diferentes. Habría que ver exactamente cómo fue o los movimientos donde afectaron más. Yo me encontraba, por ejemplo, en la zona sur, hacia el Pedregal de la ciudad, y se sintió muy fuerte. Antes se decía que en el Pedregal no sentían tanto, cuando venían los epicentros de la costa de Huastepec. Creo que fue un diferente epicentro. Sin duda las zonas afectadas deben ser diferentes a las del 85, aunque nuevamente las zonas de lo que ahora es el centro de la ciudad, la Roma, Condesa, del Valle, siguieron siendo de las más afectadas en el número de edificios donde se cayeron algunos de los mismos.
Creo que también hay un tema que hay que ver y que habrá que revisarse después de lo que acabamos de vivir, es el censo de edificios que quedan dañados y con qué magnitud de daño quedan. Y digo, probablemente desde el 85 hemos tenido varios temblores. Habrá que ver cómo quedaron dañados algunos de ellos que han sufrido temblores durante estos años. Yo creo que eso sí sería bueno y tenerlo más claro, en la magnitud de qué tan dañados quedan los edificios después de estos sismos que tuvimos el 7 de septiembre y el 19. Pues para ir teniendo ya un censo claro de daños menores, medianos, en fin. Eso, Roberto, quedó después del sismo de 85. Se hizo un censo de todas las dañadas y aquellas que no había manera de recuperarlas se tiraron. Permaneció ese censo. ¿Qué pasó, digamos, con la memoria histórica de eso? Sí, bueno, lamentablemente yo después de eso perdí la pista y no sé qué haya pasado con esto, ¿no? Pero se tenía un censo y debiera haberse seguido el edificio por edificio su historia. El caso es, ya por simple observación, pues hemos visto que hay muchos edificios del 85 que todavía permanecieron en pie, que no se acabaron de derrumbar, pero que tampoco se reconstruyeron y que están ahí un poco como fantasmas dentro de la estructura urbana y que son un peligro para la ciudad, ¿no? Muchos de estos casos los propietarios se amparan, buscan protección, y es decir, son procesos individuales en cada uno de los casos que hay que seguir hasta sus últimas consecuencias. Es que ahí hay un tema que también preocupa y es que una vez que pasa, digamos, el susto, muchos de los habitantes de estos inmuebles no tienen a dónde ir. Así y es. entonces, cuando pasa el temor, regresan a sus casas después de, y lo estamos viendo en esta ocasión también, la gente durmiendo en algunas de las colonias más afectadas. Por ejemplo, pienso en la Condesa, que han dejado sus departamentos, pero después de 4 o 5 días, si no tienen dónde relocalizarse, pues seguramente regresan a sus casas. Déjame. Ahí tiene imágenes en vivo del multifamiliar Tlalpan. Se ve que en efecto los trabajos de rescate, de auxilio, están muy avanzados, aunque ahí todavía puede haber personas atrapadas. Son quizá de los últimos respiros, de los últimos suspiros para tratar de hallar víctimas aún con vida. Se ve cómo, usted lo está viendo, se están removiendo escombros y voy contigo. Tenemos a Fausto Barajas en la línea y estamos aquí en el estudio con Roberto Ivenschutz. Voy contigo, Roberto, y la verdad es que en efecto hay poca información para poder hacer una valoración de la dimensión, del tamaño de los daños. Sin embargo, algunas pistas han comenzado ya, digamos, a salir. Las aseguradoras, por ejemplo, dicen que tienen cerca de 2.500 millones de dólares listos para poder hacer frente a las coberturas de los edificios que hayan resultado dañados. Tenemos realmente, ¿qué pasó en 85? ¿Tenemos esa cultura de asegurar a los edificios? Hay de ver, ¿esta puede ser una opción para muchos? Mira, vivimos en un mundo dual. Es decir, quienes aseguran los edificios son los que no se dañan. Es decir, son los edificios bien calculados, bien edificados, bien controlados, bien supervisados, que nunca sufren daños. Esos están asegurados. Las casas de la gente normal, común y corriente, que son las que se dañan, y mientras más pobre es la gente, más se dañan, esas no están aseguradas. Claro, esas no están cubiertas. A la intemperie. Fausto Barajas, ¿cómo ves? Sin duda. Ahora, el tema es qué hacemos hacia adelante. Creo que sí hay mecanismos, como se ha hecho, se ha tratado de hacer, que sea, por ejemplo, la aseguración con automóvil. Creo que hay claridad de zonas de la ciudad que tienen mayor propensión a sufrir daños en caso de terremotos. No sé si se podría, después de las experiencias que hemos tenido, ver algún mecanismo donde hay algún tipo de aseguramiento. Segundo, ver si se tuviera que estar revisando
sin generar burocracia, sin generar un tema ahí de procesos administrativos, ver que se estén revisando cada X años o ciertas zonas de la ciudad, de edificios que cuenten con algún tema de una certificación y que permita también de alguna manera que las familias puedan asegurar las viviendas con algún mecanismo. Creo que sí se pueden hacer estas cosas, creo que es necesario y hay que ir pensando de lo que acabamos de pasar, qué podemos hacer hacia adelante para mejorar todos los protocolos. Creo que todavía hay muchas cosas por hacer y que debemos empezar ya a ver cómo las vamos a resolver y cómo vamos mejorando nuestra respuesta a este tipo de desastres naturales. Ese punto me parece muy importante. Voy contigo, Roberto. ¿Ha habido nuevamente un problema de normas de construcción o de protocolos de actuación de la autoridad para la construcción y el desarrollo urbano? ¿O no? ¿O no es por ahí el tema? Hay dos niveles. Es decir, en la parte de normas de construcción, yo creo que se ha avanzado mucho. Y las normas actuales son muy buenas, tienen límites, están bien diseñadas y cubren sismos como este y mayores, es decir, cubren sismos como el del 85, que fue también de una intensidad mayor. Yo creo que por ahí no está el problema, es decir, esas normas son buenas, son Las suficientes. normas son correctas, se suficientes. tienen que seguir perfeccionando las normas de construcción, no así la planeación. En términos de planeación, no estamos cumpliendo correctamente con las cosas. Es decir, hay un crecimiento atomizado en la periferia de la ciudad. De hecho, la ciudad está creciendo en el Estado de México. Así es, ya. Es Por el aeropuerto. es una metrópoli muy grande, no hay todavía un sistema de planeación metropolitano y vamos detrás del problema. El crecimiento irregular es muy grande, estos fraccionamientos que se están haciendo a 20, 30 kilómetros de la ciudad están destruyendo la estructura de la ciudad y están generando problemas enormes y no hay control. Se están haciendo cambios de uso del suelo, los municipios autorizan cambios de uso del suelo sin tener claras las consecuencias que esto tiene. En fin, hay toda una gran irregularidad en lo que es la construcción de nuevos desarrollos en la ciudad. ¿Coincidirías, Fausto, la planeación como uno de los elementos o de los focos de riesgo? Pues, a ver, yo creo que sí, la planeación, pero ya sabemos dónde hay zonas de riesgo. Y eso lo vivimos en Acapulco en 2013, cuando los huracanes, sabíamos que en esas zonas no se debía construir y aún así se construyó. Más que la planeación, creo que es algo que sufrimos en muchos de los ámbitos en los países, el cumplimiento de la ley y de los procedimientos. Creo que más que planeación es ver cómo hacer que las cosas donde ya tenemos identificados los mapas de riesgo no se construya o se tomen las medidas que se deben seguir para minimizar las tragedias. No estar exentos de ellas, pero sí minimizarlas. Roberto, ¿quieres decir algo? Sí, cuando yo hablo de planeación, hablo de tomar decisiones en función de los planes. Digo, porque si entendemos que la planeación son dibujitos para que las decisiones vayan por otro lado, pues entonces la planeación no tiene sentido. Sería intrascendente. Sí, entonces cuando hablo de planeación es hacer que las decisiones que se toman sean de acuerdo con lo que los planes dicen. Y cuando un plan dice que el uso del suelo es ese uso del suelo hay que respetarlo. Y la autoridad tiene que controlar que ese uso del suelo se dé con la intensidad que está definida en el plan. Bueno, la verdad es que como pocos lugares en los últimos años vimos protestas y enojos y problemas con el cambio de uso del suelo en Benito Juárez. Benito Juárez, por fue ejemplo. una de las zonas, ustedes recordarán, Así donde es. más noticias y más Así denuncias es. se produjeron al respecto. Así es. ¿Hacia dónde va la reconstrucción después de los daños que dejó el terremoto
en la Ciudad de México y en estados del centro del país. El gobierno de la ciudad pidió ya la declaratoria de desastre, de zona de desastre de la Ciudad de México para poder acceder a los fondos federales, a los fondos de contingencia para enfrentar tragedias y contingencias que dejan cuantiosos daños como los que estamos viendo. Roberto Evenschutz, ¿quién tiene que pagar esto? Siempre alguien tiene que pagar. Pues siempre los ¿Quién pagamos. y cómo? La sociedad es la que paga todo. Yo creo que el desastre tendríamos que aprovecharlo para hacer conciencia de que vivimos en una zona que tiene condiciones muy particulares y que es una zona que hay que cuidar. Es decir, O sea, es una zona donde siempre va a temblar. es una zona, de otra manera. no solamente en términos de sismos, es una zona donde se conjuga la situación del agua, el hecho de que es un ex lago. A la naturaleza no le hemos comunicado que ya no es un lago, la naturaleza sigue pensando que aquí hay un lago, y eso se combina con la situación del sismo, y es una combinación perversa, y esto se va a seguir dando por el resto de la historia. Y ya la situación es muy complicada en la ciudad y no conviene seguirla complicando más. Entonces, o sea, con temas de planeación, con falta de prevención. Las decisiones que se tomen sobre la ciudad tienen que ser decisiones que permitan mitigar y que sean conscientes de que vivimos en una zona vulnerable. Es una zona difícil, vulnerable. Entonces, estas decisiones heroicas, como la de construir un gran aeropuerto en el lago de Texcoco, no son las decisiones adecuadas para una ciudad con estas características. Déjame ir con Fausto, tomo lo que acabas de decir. Esta es una ciudad que siempre va a ser vulnerable, Fausto, y digamos el fondo de contingencia para poder hacer frente a la tragedia de que dispone el gobierno federal tendría que ir acompañado también de decisiones inteligentes ligadas a planeación. ¿Cómo lo ves tú? No, creo que ya no tengo a Fausto, ¿verdad? Perdimos. ¿Sí? Bueno, perdón. Ahí aquí sí. estoy. Ah, perfecto. Sin duda, donde hubo desastres y tragedias, habrá que revisar lo que se está planeando y cómo se va a estar ejecutando. En cuanto a los fondos, bueno, además de la ciudad, están todos los estados dañados, que las tragedias o desastres son de diferente magnitud y obedecerán a diferentes causas o formas de atenderla. Los fondos, bueno, tendrán que ser necesarios, están también los fondos federales y estatales. Lo que creo que aquí va a ser importante es tener los fondos suficientes, hacer las medidas adecuadas que tengan que realizar ahorita que está el tema del presupuesto para que se haga lo necesario para que se cuente con las estimaciones que se tengan al momento. Y creo que lo que sigue, como siempre ha ocurrido en los desastres naturales y tragedias, el reto va a ser la capacidad de ejecución del gobierno, la coordinación entre gobierno federal y estatal para lograr atender a la gente que fue dañada, a las víctimas y todos los damnificados de la tragedia. Y recordar que el tema de desastres hacia adelante habrá que repensar si la estructura con la cual lo afrontamos en términos administrativos de gobierno es la adecuada. Cada vez estamos viendo desastres mucho más violentos. México, la Ciudad de México y gran parte del país en el sureste sufre fuertes terremotos y lo estamos cada vez viendo más, tanto en el Pacífico como por el lado del Golfo, huracanes cada vez más violentos y cada vez más constantes. Creo que sí habrá que repensar la forma en que estamos empezando a enfrentar los desastres naturales y si la manera como estamos organizados es la mejor para hacerlo más eficiente. Capacidad de ejecución, dice Fausto Barajas. ¿Cuánto tiempo les tomó en 85 ir subsanando, ir, digamos, logrando resultados de la reconstrucción? ¿Y cuánto crees que vaya a tardar ahora? Yo creo que para restablecer las condiciones de operación normal de la ciudad, en unas semanas ya estaban operando la ciudad, ¿no? Yo creo que igual será ahora, ¿no? Ya hoy
prácticamente la ciudad está funcionando, salvo en aquellos lugares en donde los daños son hay mayores. daños mayores, algunas calles cerradas. Yo calculo que en unas cuantas semanas esto será prácticamente imperceptible. Los daños sociales son mucho más difíciles de resolver. Y desgraciadamente nuestra memoria es muy corta. Nos olvidamos muy rápidamente de estas cosas y esperamos hasta que venga el próximo desastre. Y cuando llega el próximo desastre, recurrimos al Fondo Nacional de Desastres para resolver los efectos del desastre. Pero hay un fondo de prevención de desastres muy mal utilizado, que debiera estarse utilizando para que no haya que usar el fondo de atención para los desastres. Coincidirías un poco con Fausto, incluso están cambiando la magnitud y digamos la amenaza y las características de los propios desastres. Así es. Habría que prepararse para los nuevos tiempos. Para esos. Yo diría el 95%, 98% de los desastres se pueden prever. No el día que van a suceder, pero sí las zonas en donde suceden, el tipo de desastres que va a haber, y se puede preparar en dos dimensiones fundamentales. Uno, que es la más importante y la más descuidada, que es localización. Sí. Sí, es un poco lo que decía, lo que coincides también con Fausto. Si ya sabes que hay zonas vulnerables. ¿Dónde se pone la gente y dónde permitimos que se ponga la gente si sabemos que por ahí pueden ser vulnerables? Eso es muy grave. Y para eso son los planes de desarrollo urbano. Y lo otro son normas de construcción. En estos segundos se ha avanzado más y cuando se utilizan las normas y hay supervisión, los edificios no se caen, ¿no? Pues ahí está. A nosotros se nos ha agotado el tiempo. Quiero agradecerte, Fausto, que hayas estado con nosotros. Sabemos que vienes llegando a la ciudad y aún así entraste telefónicamente con nosotros. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Te veo el lunes. Claro que sí, Pepe. Muchas gracias. Un saludo al auditorio. Roberto, muchas gracias por haber venido. Roberto Ibenschutz, gracias. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en los sismos de 85 y luego secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Gobierno del Distrito Federal, académico además, con una larguísima trayectoria en la investigación y en la docencia. Muchas gracias, de verdad. A ti. Un placer que hayas venido, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.